Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Determinar crecimiento y decrecimiento máximos y mínimos de la siguiente función. Nuestra función es f de x igual a x cuadrada menos 4 elevado al cuadrado. Entonces, vamos a calcular primero la derivada como primer paso. La derivada, tenemos aquí en la derivada una derivada de una potencia. Aquí tenemos una potencia, entonces vamos a bajar esa potencia aquí, 2x cuadrada menos 4 elevado a la 2 menos 1 por la derivada de la variable. En este caso v es x cuadrada menos 4. Por eso aquí la vamos a derivar y quedaría como 2 por x cuadrada menos 4 por la derivada de 4 es 0 y la derivada de x cuadrada es 2x. Por eso me queda 2 por x cuadrada menos 4 por 2x. Este número 2 por este 2x lo multiplicamos y me queda 4x por x cuadrada menos 4. Este es el resultado de la derivada de la función. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que hacemos ahora es calcular los puntos críticos. Ya que tenemos la derivada, calculamos los puntos críticos. Recuerden que los puntos críticos son aquellos donde la derivada es igual a 0 o no existe. En este caso, la derivada que teníamos, que es 4x por x cuadrada menos 4, la vamos a igualar a 0. Vamos a despejar a x. En este caso, esta parte, este factor x cuadrada menos 4, lo paso del otro lado y al dividir 0 entre esto que aquí está multiplicando, me va a dar 0. Por eso me queda 4x igual a 0. Despejo a x, le quito este 4, aquí está multiplicando, pasa dividiendo y me queda x igual a 0. Este es mi primer punto crítico, pero ahora vamos, en lugar de pasar este x cuadrado menos 4 del otro lado, lo que voy a pasar del otro lado es a 4x. Entonces me quedaría x cuadrada menos 4 es igual a 0, porque este 4x al pasarlo del otro lado dividiría a 0 entre 4x me da 0. Ahora, este 4 que está aquí está restando, del otro lado va a pasar sumando y me queda x al cuadrado igual a 4. Para poder quitar este cuadrado, tengo que sacarle raíz cuadrada de este lado y de este lado. Aquí se elimina la raíz cuadrada con el cuadrado y me queda x es igual a raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4 me da dos valores, más 2 y menos 2. Estos son también puntos críticos, pero no están bien definidos, al igual que el ejercicio que hicimos anteriormente. No están bien definidos, sin embargo, los voy a tomar también como punto crítico para que yo vea si en esos puntos tengo un máximo o un mínimo. Ahora, seguimos. El paso número 3 es determinar los intervalos donde f de x es mayor que 0 y donde f de x es menor que 0, entre f' de x mayor que 0 y f' de x menor que 0. Es decir, voy a tomar la derivada, voy a colocar mis puntos críticos, que son los puntos críticos que encontré, menos 2, 0 y 2. Los voy a poner en mi eje x y voy a señalarlos. Aquí tengo el primer punto crítico que es 0, aquí tengo el 2 y acá tengo el menos 2. Y con ellos voy a formar mis intervalos. Aquí mi intervalo será de menos 2 a menos infinito. Y lo pongo aquí. El otro intervalo sería de menos 2 a 0. Y lo coloco aquí. El siguiente sería de 0 a 2. Y el último sería de 2 a infinito. Por lo tanto, voy a obtener 4 intervalos. Ahora, ¿qué voy a hacer? En cada uno de los intervalos voy a elegir un número que esté dentro del rango para que yo pueda sustituir ese número en la derivada. Es decir, aquí en el primer intervalo voy a elegir al menos 3. En el segundo intervalo voy a elegir al menos 1 porque está dentro del menos 2 a 0, está el menos 1. En el siguiente intervalo voy a elegir a 1 y en el siguiente al número 3. Y voy a sustituirlos en la
derivada, en el resultado de la derivada. Es decir, f' de x es igual a 4x por x cuadrada menos 4. En lugar de poner a la x, voy a poner al número que elegí. Y entonces en el primer intervalo obtengo el valor de menos 60. ¿Qué hice? Puse 4 por x, en lugar de x puse menos 3. Por x al cuadrado menos 4 puse menos 3 al cuadrado menos 4. Y coloco el resultado, menos 60. En el segundo puse menos 1, en el tercero puse a 1 y en el cuarto sustituí al 3. Entonces me queda menos 60, 12, menos 12 y 60. ¿Qué quiere decir menos 60? Quiere decir que mi función en este intervalo de menos infinito a menos 2, mi función está decreciendo porque es negativo. En el segundo resultado me salió 12. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en este intervalo de menos 2 a 0, mi función crece. En el siguiente intervalo de 0 a 2, mi función, como me salió un resultado negativo, mi función decrece. Y en el último intervalo, como me salió un resultado positivo, mi función crece. Ahora, vamos a determinar en dónde están, o sea, si tenemos un máximo o un mínimo en esos puntos. Se utiliza el criterio de la primera derivada. Si en el punto crítico la derivada cambia de positivo a negativo, es un máximo. Si cambia de negativo a positivo, es un mínimo. Y si no cambia, quiere decir que no hay máximo ni mínimo. En el primer intervalo ya vimos que estaba decreciendo. Y en el segundo estaba creciendo. Es decir, del primer intervalo al segundo intervalo, mi función pasó de negativo a positivo. Por lo tanto, aquí voy a tener un mínimo. Pasó de negativo a positivo. Tengo un mínimo. En el segundo intervalo pasa de positivo a negativo. Por lo tanto, tengo un máximo. Y en el tercero pasa de negativo a positivo. Tengo un mínimo. Es decir, cuando x es igual a menos 2, en este punto crítico, estoy pasando de negativo a positivo, mi función tiene un mínimo. ¿Ok? Aquí estoy pasando de negativo a positivo, mi función es un mínimo. Después, en el punto crítico igual a 0, mi función está pasando de positivo a negativo. Aquí tengo un máximo. Y en x igual a menos 2, aquí es más 2, por favor aquí hay que corregir, es más 2. En más 2 tengo un decrecimiento y luego crece, es decir, de negativo a positivo tengo un mínimo. Y lo vamos a ver como a continuación se aprecia con la gráfica. ¿Ok? Como ya supe que tengo un mínimo, un máximo y un mínimo, ahora voy a sacar el valor de y para cada uno de los puntos críticos. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a sustituir el valor de x en la función original. No es en la derivada, es en la función original. Voy a sustituir el valor de x para que yo pueda obtener su valor de y. Es decir, cuando x vale menos 2, aquí lo pongo, sustituyo la x por el menos 2 y obtengo un valor. Este valor que obtengo es la coordenada y en ese punto, es decir, menos 2,0. Para el siguiente, mi punto crítico es 0, sustituyo y voy a obtener 16. La coordenada y para 0 es de 16 y cuando el valor crítico es de 2, sustituyo en la función original S2 y obtengo el valor de 0. Quiere decir que el valor de y para S2 es 0. Y por lo tanto aquí me indica que en menos 2,0 tengo un mínimo. Aquí es menos 2,0 y sí tengo un mínimo. En 0,16, 0 en x y 16 en y, tengo un máximo. Y así es. Y en 2,0
2,0 en y, tengo un mínimo. Quiere decir que nuestra función tiene dos mínimos y un máximo en estos puntos. Y es así como logramos determinar si es creciente, en dónde la función es creciente, dónde decrece, dónde hay máximos y dónde hay mínimos. Espero que le hayan entendido y pues estoy a sus órdenes para cualquier duda.